La Biblia en un año. Día 182. Segundo libro de Crónicas. Reinado de Abías. El año 18 del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Micaya y era hija de Uriel de Gibeá. Abías y Jeroboam estaban en guerra. Abías emprendió la batalla con 400,000 guerreros valerosos bien seleccionados. Y Jeroboam le hizo frente, con 800,000 hombres valerosos y bien seleccionados. Abías se situó sobre el monte Semaraim que está en las montañas de Efraín, y gritó: Escúchenme, Jeroboam e israelitas todos. ¿No saben que el Señor, Dios de Israel, ha concedido el reinado de Israel a David, y después a sus hijos en virtud de una alianza inviolable? Sin embargo, Jeroboam, hijo de Nebat, cortesano de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. En torno a él, se agruparon unos hombres fatuos y malvados y se hicieron fuertes contra Roboam, hijo de Salomón, que era joven, débil de carácter y no pudo hacerse fuerte ante ellos. Y ahora ustedes piensan imponerse sobre el reino del Señor que está en manos de los hijos de David solo porque son muchos más y porque tienen con ustedes los becerros de oro que les fabricó Jeroboam para que los tuvieran como dioses de ustedes. Han expulsado a los sacerdotes del Señor, a los hijos de Aarón y de Leví, y se han constituido sacerdotes como los pueblos de las demás naciones. Cualquiera que se presente con un becerro de su vacada y con 7 carneros para ser consagrado, se convierte en sacerdote de unos dioses que no lo son. Para nosotros, en cambio, el Señor es nuestro Dios y no lo hemos abandonado. Los sacerdotes que sirven al Señor son hijos de Aarón, y los levitas son los correspondientes a sus funciones, ofrecen al Señor holocaustos cada mañana y cada tarde y queman incienso aromático, colocan sobre la mesa bien purificada los panes de la ofrenda, preparan los candelabros de oro con sus lámparas para encenderlas cada tarde. Nosotros guardamos las prescripciones del Señor, nuestro Dios, a quien ustedes han abandonado. Miren que Dios está con nosotros a la cabeza, y también sus sacerdotes y las trompetas del clamor para dar el toque de guerra contra ustedes. Hijos de Israel, no luchen contra el Señor, Dios de sus padres, que no triunfarán. Victoria de Abías. Pero Jeroboam los rodeó en una emboscada para llegar a ellos por la espalda. Unos se colocaron de frente a Judá mientras que los de la emboscada estaban por detrás. Cuando los de Judá se volvieron y vieron que tenían el combate de frente y por la espalda, clamaron al Señor y los sacerdotes hicieron sonar las trompetas. Todos los hombres de Judá dieron el grito de guerra, y al gritar ellos, Dios destrozó a Jeroboam y a Israel ante Abías y Judá. Los israelitas huyeron de los de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Abías y sus hombres les infligieron una grave derrota, pues entre los israelitas cayeron 500,000 hombres electos. En aquella ocasión los israelitas quedaron humillados, mientras que los de Judá salieron fortalecidos por haber confiado en el Señor, Dios de sus padres. Abías persiguió a Jeroboam y le arrebató las siguientes ciudades: Betel y sus aledaños, Yesaná y sus aledaños, y Efrón y sus aledaños. Jeroboam no recuperó su poderío durante la vida de Abías, el Señor lo hirió y murió. En cambio Abías se reforzó. Tuvo 14 mujeres y le nacieron 22 hijos y 16 hijas. El resto de los hechos de Abías, su conducta y sus hazañas están escritas en el comentario del profeta Idó. Abías descansó con sus padres y fue enterrado también en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Asá. En vida de el país gozó de tranquilidad durante 10 años. Reinado de Asá. Asá obró lo bueno y recto a los ojos del Señor, su Dios. Suprimió los altares extranjeros y los lugares altos, destrozó las estelas y arrancó las aceras. Exhortó a Judá a buscar al Señor, Dios de sus padres, y a cumplir la ley y los mandamientos. Suprimió de todas las ciudades de Judá los lugares altos y los altares del incienso. El reino gozó de tranquilidad durante su mandato. Reconstruyó las ciudades fortificadas de Judá puesto que el país estaba tranquilo y no había guerras en aquellos años pues el Señor le había concedido sosiego. Asá dijo a Judá: Reconstruyamos estas ciudades rodeándolas de murallas y torres, con puertas y cerrojos mientras el país esté en nuestro poder. Hemos buscado al Señor, nuestro Dios, le hemos buscado y Él
nos ha concedido sosiego. Así pues, hicieron las reconstrucciones y prosperaron. Asa tenía un ejército de 300.000 hombres de Judá, armados con escudos grandes y lanzas, y de 200.000 benjaminitas con escudos pequeños y arcos. Todos ellos eran hombres valerosos. Victoria sobre Seraj. Seraj, el cusita, salió contra ellos con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros. Llegó hasta Maresá. Asa le salió al encuentro y se colocaron en orden de batalla en el valle de Sefatá, cerca de Maresá. Asa invocó al Señor, su Dios, con estas palabras: Señor, solo tú puedes ayudar al poderoso y al que carece de fuerza. Ayúdanos, Señor, Dios nuestro, porque nosotros confiamos en ti, y en tu nombre vamos a enfrentarnos con esa muchedumbre. Señor, sé tú nuestro Dios, que nadie prevalezca contra ti. El Señor destrozó a los cusitas ante Asa y ante Judá, y los cusitas emprendieron la fuga. Asa y los que estaban con él, los persiguieron hasta Gerar. De los cusitas cayeron tantos que no quedó vivo ni uno solo, pues quedaron destrozados ante el Señor y ante su ejército. El botín fue muy abundante. Conquistaron todas las ciudades de alrededor de Gerar porque el terror del Señor las había invadido. Todas fueron saqueadas, porque había en ellas un botín abundante. Atacaron también las tiendas de los pastores, llevándose gran cantidad de ganado menor y de camellos. Después regresaron a Jerusalén. Job. Respuesta de Job. Sinceridad de su alabanza a Dios. Job intervino diciendo: ¿Cómo has ayudado al débil? ¿Cómo has socorrido al brazo sin fuerza? ¿Cómo has aconsejado al ignorante y le has mostrado talento en abundancia? ¿A quién diriges tus palabras? ¿De quién es el espíritu que sale de ti? Los fantasmas tiemblan bajo el mar y todos sus habitantes. Desnudo está el Seol ante Dios, el abismo está al descubierto. Él extiende el septentrión sobre el vacío, suspende la tierra sobre la nada. Encierra las aguas en las nubes sin que éstas revienten bajo su peso. Encubre la faz de su trono desplegando su nube. Traza un círculo en torno a las aguas en el límite de la luz y las tinieblas. Las columnas de los cielos se conmueven llenas de temor por su amenaza. Con su poder hizo una brecha en el mar y con su inteligencia quebró Rahab. A su brisa el cielo se serena y su mano atraviesa la serpiente huidiza. Esto es solo lo más externo de su obra. Qué débil susurro escuchamos de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo comprenderá? Hechos de los Apóstoles. San Pedro, en casa del centurión. Al día siguiente se levantó y partió con ellos. Les acompañaban algunos hermanos de Jope. Entró en Cesarea al otro día. Cornelio, después de haber reunido a sus parientes y amigos más íntimos, los estaba esperando. En el momento en que entraba Pedro, salió Cornelio a su encuentro, y postrándose, lo adoró. Pero Pedro lo incorporó diciendo: Levántate, que también yo soy un simple hombre. Y conversando con él, pasó adentro y encontró a muchas personas reunidas. Y les dijo: Ustedes saben que está prohibido para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha enseñado a no llamar profano a ningún hombre. Por eso he venido sin vacilación en cuanto me han llamado. Ahora les pregunto por qué motivo me han mandado llamar. Cornelio dijo: Hoy hace 4 días estaba yo orando en mi casa a la hora nona y se presentó ante mí un varón de brillante vestidura, y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas en la presencia de Dios. Manda emisarios a Jope y a llamar a Simón, de sobrenombre Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Enseguida te envié emisarios, y tú has hecho bien en venir. Ahora todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para escuchar lo que te ha ordenado el Señor. Predicación de San Pedro a Cornelio. Pedro comenzó a hablar. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier pueblo le es agradable todo el que lo teme y obra la justicia.
Ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Ustedes saben lo ocurrido por toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como a Jesús de Nazaret lo ungió Dios con el Espíritu Santo y poder, y cómo pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, de cómo le dieron muerte colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió manifestarse, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de entre los muertos, y nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que a él, es a quien Dios ha constituido juez de vivos y muertos. Acerca del testimonian todos los profetas que todo el que cree en él, recibe por su nombre el perdón de los pecados. Bautismo de Cornelio y su familia. Todavía estaba diciendo Pedro estas cosas cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles que procedían de la circuncisión y que habían acompañado a Pedro quedaron atónitos, porque también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, pues los oían hablar lenguas y glorificar a Dios. Entonces habló Pedro. ¿Podrá alguien negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase algunos días.